Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar con el análisis de esta semana. Vamos a comenzar con una noticia muy importante acerca de los bonos de Estados Unidos, como ya les había venido comentando. La curva de rendimiento entre los bonos de largo plazo, de mediano y corto plazo ya se invirtió. Lo que esto implica que en las últimas ocasiones que ha ocurrido esto, se viene acontecido de una recesión. Entonces fíjense, el bono a 6 meses está pagando más que el bono a un año, que el de 2, que el de 3, el de 5, el de 7, el de 10 años. ¿Qué quiere decir? Que este de 6 meses está pagando mucho más que todos estos. Bueno, está pagando más rendimiento que todos estos. Lo cual pues no debería ser así, ya que si uno compra un bono a 10 años, eso quiere decir que tú le estás prestando al gobierno o a una entidad tu dinero por 10 años. O sea, estás comprando, no sé, un bono que valga $1000, por ejemplo, a 10 años. Entonces te van a pagar, al finalizar esos 10 años, te van a pagar obviamente tu dinero más los intereses, ¿no? Sería, por ejemplo, a 10 años es 2.43%, así como están los bonos ahorita. Entonces quiere decir que alguien que te tendrías que esperar 10 años para obtener un rendimiento de 2.43, lo cual es extremadamente bajo. Ni siquiera es lo mismo que la inflación a 10 años. Entonces es algo muy negativo que los bonos a corto plazo ofrezcan más rendimiento que a largo plazo. Los inversionistas, cuando entiendan con mucha claridad y comprendan a profundidad que no tiene sentido esperar 10 años para obtener un rendimiento menor que el rendimiento que se obtendría por solo 6 meses. O sea, básicamente tú por prestar tu dinero 6 meses te están pagando más que por prestar tu dinero 10 años. Entonces es obvio que pues a nadie le conviene. Nadie con un centímetro de inteligencia va a comprar un bono a 10 años cuando puede comprar un bono a 6 meses y obtener el mismo rendimiento, bueno, más rendimiento. Entonces, un problema de esto es que esto justamente va a ocasionar que se vendan masivamente en algún momento, no se sabe cuándo, los bonos a largo plazo, porque un inversionista, como les acabo de comentar, no va a aguantar su dinero y va a arriesgarlo a 10 años cuando puede obtener ese mismo rendimiento a 6 meses, a un riesgo mucho menor, porque el plazo es menor, mucho menor. Entonces este es un problema porque les comento, los inversionistas, cuando se den cuenta de lo que les acabo de comentar, van a empezar a vender los bonos de forma masiva, ¿ok? ¿Y qué les he comentado? Que los bonos se mueven de forma opuesta a la oferta contra la demanda. Es decir, cuando hay más compradores, el precio baja, el rendimiento de los bonos baja. Cuando hay más vendedores, el rendimiento de los bonos sube. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de que empiezan las ventas masivas de bonos, estos rendimientos de 2.43%, 2.87% van a dispararse fuertemente. 3%, 4%, 5%, 8%, 10%. ¿Y eso qué ocasiona? Que obviamente va a ejercer mucha presión en los mercados accionarios, porque los inversionistas, al mismo tiempo que se están vendiendo muy fuertemente y que por ejemplo a 10 años están ofreciendo, no sé, 10%, que es una cantidad importante para hacer un bono de Estados Unidos, entonces eso va a ejercer presión sobre en los mercados accionarios, porque en parte los inversionistas estarían saliendo de las acciones para ir a comprar bonos, porque obviamente ofrecen un rendimiento mayor a un menor riesgo, supuestamente. Y al mismo tiempo los inversionistas que tienen deuda para comprar, que tienen deuda a 10 años, o sea, es decir, al revés, o sea, que una entidad le prestó al inversionista a 10 años un dinero para poder comprar acciones, pues evidentemente tiene que liquidar esas acciones para poder pagar el dinero que le prestaron, para pagar su préstamo. Entonces, obviamente, al vender esas acciones, masivamente se ejerce presión en los mercados accionarios y el precio de esas acciones cae por oferta contra demanda. Empieza a caer las acciones porque esos inversionistas que se endeudaron, o compañías o entidades que compraron acciones con deuda,
van a tener que liquidar esas posiciones para pagar esa deuda más el interés, porque obviamente si empiezan a ver que su deuda, si su préstamo que les dio una entidad era de 2% a 10 años y sube de golpe o de madrazo, sube a 8%, 10%, 12%, pues ellos no van a querer pagar ese 10% de más, es bastante. Entonces van a liquidar las posiciones, van a liquidar las acciones para poder pagar esa deuda, esos bonos, y ya no tener esa deuda y no tener esas pérdidas de más. Entonces va a ocasionar ventas masivas en las acciones para poder pagar esa deuda y además esos no nada más va a afectar a las acciones, sino que va a afectar a toda entidad que tenga una deuda a 10 o 30 años, porque va a tener que pagar más rendimiento, más intereses por esa deuda. Entonces va a ejercer mucha presión en general en la economía de Estados Unidos y sobre todo en los mercados accionarios. Entonces por eso no es bueno que la curva de rendimiento se invierta, pero eso ya sucedió. Yo ya les había comentado, la curva de rendimiento entre 1 a 2 años ya se había invertido el año pasado, lo cual no era una buena señal, porque lo mismo, te estaban pagando más a 1 año que a 2 años. Ya se estaba invirtiendo desde ese momento, desde hace varios meses. Yo les dije, esto ya no es una buena señal, se acerca una recesión. Y ahora obviamente ya los bonos a largo plazo, que es el de 10 años, se invirtió ya con el de 6 meses, que es una señal clara que se acerca la recesión. Probablemente ocurre 1 año o un poco más de 1 año para que ocurra eso. Entonces estaríamos hablando de que a más tardar no más tardar, pero aproximadamente en marzo de 2020 podría llegar a la recesión. Los mercados normalmente se adelantan a las noticias fundamentales y noticias macroeconómicas de un mercado. En este caso pues sería la economía de Estados Unidos. Al ver que otra vez empieza a haber cierto miedo por esta curva de rendimiento, los inversionistas empiezan a vender sus acciones y se van a activos más seguros, como se considera seguro el dólar, los mismos bonos y metales. También el yen japonés se considera activo seguro, refugio, también con el Swiss franco. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El mercado ya empezó a entender esto. El día viernes tuvimos caídas importantes, 400 puntos quemó el Dow Jones 30 de madrazo. O sea, venía subiendo el día 21 de marzo. Salió una noticia fundamental de la Fed el miércoles, salió una noticia fundamental de la Fed, fue positiva. Bueno, positiva para el mercado accionario. ¿Por qué? Porque la Fed comentó que no iban a subir más los intereses este año. Que implica que el dinero, que la deuda que un individuo tome o entidad va a pagar lo que ya está pagando, lo que ofrecen de intereses, que es 2.5%. 2.5. Y entonces pues eso estimula al mercado a endeudarse, a las entidades las estimula para endeudarse y comprar activos de riesgo. Sí fue exactamente, vamos a ver, miércoles 20, 2.5% efectivamente. Entonces la Fed dijo, ya no vamos a subir tasas de interés este año. Ya, entonces, ¿qué implica? Que el mercado fue positivo, porque otra vez los inversionistas, como dicen, me están obligando a entrar a activos seguros, activos más de riesgo como las acciones, porque un bono a 1 año me va a pagar 2.5%, ¿ok? Que es la tasa de interés. Y van a decir, pues si en 1 año sube eso 2.5, mejor me voy a acciones, que eso puede subir en 1 mes, por ejemplo, ¿no? Mes y medio, quizás 2 meses. Entonces los inversionistas, pues obviamente cuando ven esta noticia fundamental, compran acciones. Pero ¿qué sucede? El siguiente día, acá, fue en esta hora, sale la noticia fundamental, fue positivo, bueno, para el mercado accionario, y después cierra la sesión prácticamente regresando todas las ganancias. Después abre el mercado al siguiente día y pues bueno, comienza a subir de manera importante. Y finalmente el viernes sale una noticia fundamental negativa de Europa, que fue esta, de manufactura de Alemania y de Francia. Salen estas dos noticias fundamentales negativas que le meten miedo al mercado y generan ventas importantes en los índices accionarios. El DAX, que es un índice de Europa, cae con fuerza y empuja a los mercados accionarios, contagia el sentimiento negativo y aparecen las ventas en la sesión americana. Eso fue el día viernes.
Entonces, ¿qué sucede? Al viernes se le suma que ese día fue cuando se invirtió ya finalmente la curva de entre 6 meses, en el bono de 6 meses a la de 10 años. Eso sucedió el viernes. Entonces, todos estos dos aspectos muy importantes, la inversión de los bonos y la noticia fundamental negativa de Europa, ocasionan ventas importantes en activos de riesgo como son las acciones. ¿Qué podemos esperar esta semana? El mercado de la acción del precio indica que esto va más abajo. El cierre de la última hora de trading fue un morboso bajista. Ese tipo de cierres, normalmente el mercado cuando cae con fuerza, a unos por ejemplo 500 puntos, 450 puntos, 400 puntos, normalmente a la mitad de la sesión rebota, ¿no? Corta ciertas pérdidas, o al cierre de la sesión también corta pérdidas. Si viene cayendo 400 puntos, normalmente a las 2 de la tarde termina el mercado con una pérdida, no sé, de veces de 200 puntos, o a veces de 100 puntos. O sea, recupera pérdidas. Pero cuando el mercado cierra en los mínimos, o sea, el mínimo de la sesión fue de 460 puntos y cerró el mercado en 460 puntos, pues indica que hay un sentimiento muy negativo. ¿Por qué? Porque aunque hubieron compradores, a la mitad de la sesión los vendedores pues los superaron en volumen y terminó el mercado cerrando en el nivel más bajo de la sesión. Esto indica un sentimiento negativo y bajista para la siguiente sesión, que es hoy, que abren los futuros a las 4 de la tarde, hora México. Abren los futuros y vamos a ver cómo se comporta. Probablemente habrá un gap ligeramente bajista y rebote tantito, probablemente, y ya mañana que abra la sesión americana continúen las ventas, a menos que salga una noticia fundamental positiva, ¿no?, para Estados Unidos, y que ocasione que esto rebote temporalmente. Pero el mercado ya tiene el tiempo contado por lo de los bonos que les acabo de comentar. No tarda mucho para que esto empiece a caer con más fuerza. El oro ha venido subiendo de forma gradual y escalonada. Estamos en $1,313 por onza. Les comenté que ya he tomado un trade. Todavía me mantengo en la misma posición. Estoy esperando que llegue a 1,320 para ir a abrir una orden de venta. O si logra romper esta resistencia, que probablemente lo haga por el contexto macroeconómico que vivimos, que rompa el nivel, pues voy a mantenerme y no voy a cerrar la posición, evidentemente. Bitcoin se mantiene de forma lateral. Igualmente está subiendo gradualmente. Está subiendo gradual al paso de las semanas. No hay mucho volumen de operaciones y realmente estas subidas son anémicas. Les falta más combustible, le falta más fuerza, que aparezcan más compradores para que empujen el precio con fuerza, para lograr romper la resistencia de los 4,400 y llegar a los 4,800, $5,000 por Bitcoin. ¿Cuándo va a ocurrir? Nadie lo sabe, pero como les he comentado, es bueno ir acumulando criptomonedas, porque estamos en el ciclo bajista y ya llevamos casi un año y medio desde que Bitcoin llegó a sus máximos. O sea, llevamos año y medio de mercado bajista y pues ya no tarda tanto tiempo, o puede tardar más, nadie realmente lo sabe cuándo va a terminar, pero que va a terminar en algún momento. El mercado bajista, cuando Bitcoin vuelva a rebotar y gire la tendencia, podríamos ver un Bitcoin en $10,000, $15,000, quizás llegando a tocar el máximo histórico de los 20,000. Todo depende del sentimiento del mercado en esos momentos. En mi curso de trading yo explico a profundidad de las cientos de criptomonedas que existen. Unos cuantos proyectos son los que tienen mayor probabilidad de ser exitosos y de ser rentables a mediano plazo. En mi curso vas a aprender eso, además de cómo hacer trading en diferentes activos, como en los índices, en Forex, en materias primas como el oro y petróleo, y finalmente en criptomonedas. Enseño mi estrategia que aplico en cada activo, además de que son 30 horas de videos educativos donde explico desde lo más básico hasta lo avanzado en el trading. Una noticia nueva muy positiva esta semana de los les había comentado de los tamaños micro, contratos micro en futuros.
Esto es positivo porque va a ocasionar mayor volumen en el trading, ya que los futuros, como les he comentado, el contrato es un poco grande en el aspecto de que son $5 por punto en el Dow Jones 30, pero ya va a salir un nuevo contrato en mayo que equivale a una décima parte del valor del contrato de cada futuro. Es decir, cada posición va a valer una décima parte de lo que vale actual. Por ejemplo, el Dow Jones 30, cada punto va a valer 50 centavos de dólar a partir del 1 de mayo. Entonces eso es muy bueno porque se puede gestionar el riesgo mucho mejor. Ya lo he explicado en el video de la diferencia entre CFDs y futuros, ahí lo pueden consultar para entender mejor lo que les acabo de comentar. Respecto al petróleo, sigue en tendencia alcista con cierta fuerza. Se encuentra en la línea ascendente y apunta que puede subir con cierta importancia. Hay que ver el sentimiento del riesgo. Recuerden que normalmente si hay recesión los precios del petróleo bajan porque el mercado interpreta que si hay una recesión implica que va a haber desempleo y por lo tanto la gente va a consumir menos y se va a mover menos, por lo tanto va a consumir menos petróleo y por lo tanto la demanda disminuye y el precio disminuye. Entonces normalmente sucede así, si hay miedos mercados el precio del crudo puede caer. Entonces veremos qué es lo que va a hacer el petróleo, aunque la acción del precio indica subidas, hay que ver cómo avanza. Esta vela no fue fuerte, cerró de onda alta, es decir, con cierta indecisión, pero si hubiera cerrado el Marubozu bajista, hubiera sido una muy buena señal. O sea, de abrir, yo hubiera abierto una venta si el mercado hubiera cerrado con fuerza, pero cerró una vela incompleta de cierta indecisión. Veremos qué ocurre en el mercado. El peso mexicano se mantuvo con ligeras ganancias. Estamos en 19.20, 25 y bajó a 18.80 y 18.80 fue el mínimo de la semana. Después, como les he comentado, el viernes hubo cierto miedo, entonces los inversionistas pues compraron dólares pensando que iba a ser un sitio seguro. Y el tema de hoy es cómo se gana dinero con el Bitcoin. Bueno, hay diferentes formas de generar ingresos por medio del Bitcoin. Una de las más, una de las formas es haciendo trading, es decir, comprando barato y vendiendo caro. Otra es simplemente minando, que es básicamente que das a rentas, por así decirlo, tu equipo de cómputo al sistema de blockchain, y el cual lo que hace es que tu computadora va a actuar como minero justamente, es decir, vas a confirmar transacciones del Bitcoin, vas a minar Bitcoin con el objetivo de completar transacciones entre dos personas o entre dos entidades. Es decir, tu computadora va a realizar cálculos matemáticos para poder completar esa transacción. Esto implica que pues, tu computadora va a usar su poder de procesamiento para poder completar esta transacción, y a cambio de este esfuerzo, de esta operación, de este trabajo, el sistema blockchain te paga una cierta cantidad en Bitcoin. Es una forma de generar ingresos por Bitcoin. Otra es vendiendo caro y comprando barato. Como les he comentado en este video, pues y en otros, estamos en una fase de bajista en el Bitcoin, pero justamente cuando poca gente está hablando de Bitcoin y cuando hay pocos compradores, es momento de comprarlo, porque la mayoría ahorita no le interesa Bitcoin. Después de que llegó a 20.000 y de 20.000 llegó a 3.900, pues evidentemente la gente quedó con un muy mal sabor de boca. Pero esto es porque mucha gente que entró al Bitcoin y a las criptomonedas no supo y nunca ha hecho trading y no entiende cómo se genera ingreso. Una regla básica es comprar barato y vender caro. Perseguir un trade en la mayoría de los casos no termina bien. Y si termina bien, pues estás haciendo la acción incorrecta y el mercado te está premiando por hacer eso. Porque normalmente no termina bien comprar muy arriba y vender abajo. O sea, no funciona bien esto.
Llega a funcionar, pero en general no lo recomiendo porque la probabilidad no está a tu favor. Quien compró en Bitcoin en $20,000, ¿cuál es su probabilidad de que de 20,000, que ya venía subiendo fuertísimo en 2017, ya venía subiendo de forma importante de $2,000, bueno, 3,000, de $2,000 efectivamente, que es el precio en el que se encontraba a mediados del año del 2017, llegó a 20,000 al final del año? ¿Cuál era la probabilidad de que esto continuara subiendo aún? Quien compró 20,000, ¿a qué aspiraba? ¿A llegar a 40,000? Era muy difícil porque ya Bitcoin ya venía subiendo demasiado. Entonces, perseguir los trades y comprar caro y vender barato es una muy mala estrategia y en general no termina bien. Podrás tener suerte en un trade, ¿no? Que esto llegue, compras en 20,000 y efectivamente suba a 40,000. Pero no conviene en general hacer eso, comprar niveles muy altos. Entonces, ahorita, que es un precio muy bueno, uno puede ir acumulando para que en el siguiente mercado alcista, evidentemente uno pueda vender a niveles bastante importantes, 15,000, $20,000 o más, ¿no? Dependiendo qué tan fuerte y qué tanta convicción tenga el mercado de subir. En la siguiente recesión no se sabe qué va a hacer Bitcoin, cómo se va a comportar, porque recordemos que apenas tiene poco más de 10 años cuando nació Bitcoin, que lo fundó Satoshi Nakamoto, y no se sabe cómo va a reaccionar Bitcoin, si es activo refugio o no. El problema de los bancos centrales, y esto va a ser tema para otro video, es que como las tasas de interés ya están muy bajas, en 2.5%, podrían bajarlas a 0%. Al momento de que bajan las tasas de interés, estimulan la economía, si es que quedamos en una siguiente recesión, que es lo más probable, y estimulan la economía. Pero ¿qué pasa? Pero para hacer esto, para poder recortar tasas de interés, no hay magia. El Banco Central tiene que imprimir dinero del aire y comprar esos bonos para suprimir los intereses de esos bonos. Entonces, evidentemente, cada vez que se compran bonos o que se imprime dinero para comprar bonos, pues evidentemente el poder adquisitivo de esa divisa pues cae, porque hay más divisas, hay más dinero, más dinero, y los recursos son limitados, por lo tanto pierde valor adquisitivo esa divisa. Entonces, esto le puede favorecer a Bitcoin, le puede favorecer a los metales, que son cantidades finitas que existen. Veremos cómo se comporta Bitcoin, pero bueno, Bitcoin ya viene cayendo muy fuerte. O sea, si Bitcoin se comporta de forma negativa, pues podríamos ver una caída de, no sé, de 3,900, llegaría, no sé, a 3,000, 2,800, no le iría tan mal, porque ya está a niveles muy bajos. A los que sí le iría mal, pues sería efectivamente a los activos que están sobrevalorados, como las acciones, las hipotecas y otros mercados que están pues ya sobrevalorados y se encuentran en una burbuja actual. Y a las divisas, ¿no? Si los bancos centrales deciden seguir imprimiendo dinero, pues van a afectar el poder adquisitivo de esa divisa, y las personas pueden pues abandonar esa divisa, porque evidentemente nadie quiere tener una divisa que al siguiente día vas a ser capaz de comprar menos y al siguiente día menos y menos. Por lo tanto, la gente podrá vender eso y comprar metales o Bitcoin. Va a ser muy interesante ver qué ocurre con las criptos, pero si Bitcoin actúa como refugio seguro, eso va a llegar a 20,000 fácilmente, porque todo el dinero que hay en Bitcoin, en todas las criptomonedas, fue de $1 trillón, que equivale aproximadamente a $1,000 millones, ¿ok? 1 trillón se usa en inglés, y la traducción correcta me parece que son $1,000 millones, me parece. Hay que ver cuál es la corrección adecuada, cuál es la traducción adecuada. Pero vamos, todo el dinero que existe en las criptomonedas ni siquiera es como el 1%, es como el 0.5% o menos de todo el dinero que existe en la Tierra. Entonces, es una cantidad muy baja, y eso era cuando Bitcoin estaba en el máximo histórico. Ahorita ni siquiera es 0.1% de todo el dinero que hay. Todas las criptomonedas, no nada más Bitcoin. Entonces, cuando haya miedo, realmente a los mercados no les va a costar trabajo empujar a Bitcoin a $20,000 por cada Bitcoin. Entonces, fácilmente en un escenario adverso, donde Bitcoin actúe como refugio seguro, podríamos alcanzar precios mínimo de 10,000, 15,000, $20,000 por cada Bitcoin. Es probable que ocurra eso si es que se dan las circunstancias de miedo y de desconfianza en el sistema actual fiduciario. Entonces va a ser muy interesante. Esta semana tenemos algunas noticias fundamentales
para cerrar este video. Tasas de interés de Nueva Zelanda no las van a subir. El miércoles tenemos una reunión no es cierto, no es una reunión, es un indicador de confianza de negocios de Nueva Zelanda. No mueve mucho al mercado este sí lo va a mover. Tenemos el Producto Interno Bruto de Estados Unidos el jueves a las 6:30. El RBN, el presidente del RBN, del Banco Central de Nueva Zelanda, va a hablar a las 2 de la tarde. Pueden mover al mercado, aunque a esa hora ya no hay mucha liquidez. Y el viernes, cuenta corriente de Reino Unido. Y el viernes tenemos a la Producto Interno Bruto de Canadá. Este va a mover el mercado de forma importante. Y finalmente el día viernes, tenemos lo que es el Brexit. Se va a resolver finalmente lo que va a pasar en el Reino Unido con Brexit, si se sale o no de la Unión Europea. Y la libra esterlina se va a mover muy fuerte. Tengan cuidado porque, sobre todo si meten una compra en la libra esterlina, yo no voy a operar la libra esterlina esta semana hasta el viernes. Quiero ver qué noticia, qué se va a solucionar. Si efectivamente el viernes se forza la salida del Reino Unido de Europa y la libra esterlina empieza a caer, yo voy a meter ventas porque va a ser un trade importante. Podremos ver caídas de unos 200 pips o más, ¿no? en la libra esterlina. Entonces, pero mientras uno tiene que tener cuidado porque puede haber mucha volatilidad antes de tiempo, mucho ruido antes del viernes, que es la fecha límite para salida del Reino Unido de Europa. Entonces eso va a ser interesante. Y tengan precaución con la libra esterlina. Yo no la negociaría esta semana hasta el día viernes y a ver qué es lo que se concluye y la acción del precio que me dice. En el curso tú vas a aprender con precisión y exactitud qué estrategia utilizo en cada noticia fundamental importante. No es difícil, pero es mucha información, la cual en el curso explico a profundidad y resumidamente. Por eso solamente son 30 videos de 1 hora cada uno, y con esto vas a aprender bastante del trading y vas a aprender cómo ser rentable en este negocio. Entonces nos vemos la siguiente semana con el análisis semanal. Finalmente cerramos con el peso argentino, que igual, como yo les comenté, lamentablemente las semanas pasadas les dije que el peso argentino se veía que quería subir parabólicamente frente al dólar, y parece que a eso va a suceder. Es lamentable, pero parece que ese es el rumbo que va a tomar. La acción del precio indica eso. Igual en la lira turca igual le fue muy mal por ciertos fundamentales, y en general el dólar estuvo fuerte esta semana. Pero bueno, eso ha sido el análisis esta semana. Vamos a vernos el siguiente domingo con el tema semanal. Y si les interesa en el curso, mándenme un mensaje a facebook.com/Carlos Ignacer. Ahí pueden encontrar toda la información y les puedo informar a mayor detalle el costo y todos los temas que se ven en el curso. Hasta luego.